Dios les bendiga, hermanas y hermanas que nos están sintonizando, ¿verdad? Por este medio. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este privilegio que nos da de poder compartir la palabra. El tema asignado es paciencia, ¿verdad? La paciencia. La paciencia, antídoto contra la impaciencia. Vamos a orar para poner en manos del Señor, ¿verdad? Este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, una vez más, de estar aquí, Señor, por este medio, compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe de la mejor manera en el nombre de Jesús, y bendice, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, que están sintonizando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde yo les traigo, ¿verdad?, lo que es una ilustración sobre la paciencia. Como ustedes pueden ver, aquí tengo algunas plantitas. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, la ilustración que yo les traigo es que nosotros cuando sembramos algo, primero, ¿verdad?, ponemos lo que es la semilla. Entonces, en este caso, esta es la semilla, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos que tener paciencia, ¿verdad?, para que germine y crezca y todo eso. Y ya luego tenemos lo que es ya el arbolito más grande, ¿verdad? La plantita más grande. Entonces nosotros siempre estamos esperando, ¿verdad?, que la plantita crezca y todo eso, pero para eso nosotros necesitamos paciencia. Y luego, pues aquí tenemos, ¿verdad?, ya la planta grande después de un tiempo de espera, ¿verdad?, después de una paciencia, ¿verdad?, pues ya tenemos la planta grande, ¿verdad?, y con sus respectivas flores, y luego pues vienen lo que es el fruto, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo sucede todo esto? Pues el procedimiento es, ¿verdad?, la paciencia, ¿verdad? Tener paciencia y también, ¿verdad?, cuidar, ¿verdad?, cuidar estas plantitas. Entonces, en esta tarde vamos a meditar, ¿verdad?, sobre el tema la paciencia, antídoto contra la impaciencia. ¿Ha escuchado usted la frase, la paciencia de Job? Indudablemente, Job es uno, yo puedo decir, ¿verdad?, de las personas que más puso en obra este fruto del Espíritu, que es la paciencia, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos, ¿verdad?, cuánta adversidad pasó Job, ¿verdad? Pero al final, pues el Señor dice la palabra que Él le dio la victoria. Veamos primero el concepto de paciencia. Su origen viene del vocablo latino patientia. La palabra paciencia describe la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar o soportar. Lo mismo pasó, ¿verdad?, con las plantitas. Entonces nosotros debemos de aplicar la paciencia a nuestra vida espiritual, ¿verdad?, y secular también. Entonces, ¿qué significa la paciencia? Tolerar, atravesar y soportar. Ok, entonces yo tengo aquí una cita. Vamos a leer Santiago 1 del 2 al 4 y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y en la Biblia creo que tenemos muchos versículos, ¿verdad?, relacionados con la paciencia. El amor es paciente, ¿verdad? El primer ejemplo de paciencia lo tenemos en Dios. El amor sabe esperar, no se apresura, es tolerante. La paciencia es aquella virtud que nos es transmitida por el Espíritu Santo. Muy importante, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da a nosotros la paciencia para poder llevar, ¿verdad?, cualquier situación que nosotros estemos pasando, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad?, como hijos de Dios. Vamos a ver 3 tipos de paciencia, ¿verdad? Con la ayuda del Señor voy a resumir un poco, ¿verdad?, porque este tema es largo y de hecho muy bonito, pero por el tiempo, entonces vamos a procurar, ¿verdad?, avanzar un poco rápido. Entonces, el primer ejemplo de la paciencia, ¿verdad?, es Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Números 14:18? Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, dice, que perdona la iniquidad y la rebelión
aunque de ningún modo tendrá, dice. Y usted puede leer ahí, ¿verdad? En Números 14:18 que dice que Jehová es tardo. Entonces, si Jehová es tardo, significa, ¿verdad?, que Dios es paciente, ¿verdad? Y nos tiene mucha paciencia a nosotros también. Ok. La paciencia que procede como virtud divina nos ayuda a tener una cosmovisión más comprensiva para asimilar las cosas con una perspectiva de lo hemisferia que es la vida. La paciencia es un rasgo manifiesto de la madurez en la vida de una mujer conectada con Dios. Nosotros como mujeres, ¿verdad? Pues somos guerreras en oración, tenemos muchas, ¿verdad?, peticiones al Señor, y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, que es la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras peticiones son contestadas rápidamente y algunas veces pues se necesita, ¿verdad?, paciencia y esperar, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Entonces, también, ¿verdad?, la paciencia nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales, comenzando con nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia nosotros tenemos que aplicar este fruto de la paciencia, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, ¿verdad? Cada quien es diferente. Entonces nosotros tenemos que aplicar la paciencia. Ok. Y ahora pues viene, ¿verdad?, lo que es la paciencia ante las pruebas. Como acabamos de leer aquí, ¿verdad?, en Santiago 1:2-4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Entonces usted puede decir, ¿verdad?, pero ¿cómo voy a estar yo gozoso si estoy en una prueba? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que estar gozosos, ¿verdad? Y las pruebas pues a veces son necesarias también, ¿verdad?, en nuestra vida, para que nosotros lleguemos a otro nivel de fe, ¿verdad? Lleguemos a otro nivel de fe y nos agarremos confiadamente del Señor. Entonces por eso pues Dios, ¿verdad?, Dios es perfecto en su palabra y aquí nos deja para que nosotros, ¿verdad?, podamos leer y encontrar, ¿verdad?, lo que es refugio en la palabra del Señor, ¿verdad?, fuerza, aliento. Dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga, dice, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que tener paciencia hacia la prueba, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes en la prueba, en los procesos que el Señor, ¿verdad? No, Dios dice en la Biblia que Él no prueba a nadie, sino que a veces vamos a ser probados para ver, ¿verdad?, de qué estamos hechos, para ver si realmente nosotras somos hijas de Dios y tenemos fe en Dios, ¿verdad? Entonces, pero sabemos, ¿verdad?, que su palabra es fiel y verdadera y nos respalda, ¿verdad? Nos respalda. Gloria al Señor. Entonces, paciencia hacia los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. ¿Por qué razón? Porque no todos, ¿verdad?, somos iguales, ¿verdad? Entonces dice: la paciencia también se aplica en nuestras relaciones hacia los demás. Debemos de aprender a aceptar que cada persona piensa y siente y actúa muy diferente a nosotros. Este es un reto, pues no podemos evitar el tener que realizar actividades de diferentes tipos con otras personas. Tendremos muchas experiencias que nos enriquecen y no debemos desanimarnos de actuar lo mejor que podamos, ¿verdad?, con los demás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad?, en este punto para con los demás, ¿verdad? Porque todos, les dije anteriormente, somos diferentes, ¿verdad? Cuando servimos dentro del cuerpo de Cristo, sea dentro o fuera de la iglesia, nos convertimos en ministros de Dios. Incluso aquí nos es necesaria la paciencia, ¿verdad? Porque como líderes, ¿verdad?, pues tenemos que ser pacientes, ¿verdad?, con todas las personas. Y no todas las personas son iguales, cada persona tiene sus situaciones, ¿verdad?, en las cuales pues necesita ayuda, y nosotros como líderes pues tenemos que ser pacientes. Ok, entonces esa es la paciencia hacia los demás. Voy a buscar aquí un versículo.
Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, dice, ¿verdad? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que con humildad nosotros y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos de los otros. Ok. Y la última paciencia es paciencia hacia los propósitos de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser pacientes en el paso a paso que Dios está haciendo en nosotras, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso y nosotros también tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Pues debemos, número uno, ¿verdad? Pues orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor la dirección, ¿verdad? Que sea Él guiándonos a nosotros y que nos ayude a tener paciencia. Porque muchas veces nos sucede, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo, pues de ya queremos entrarle a todo, ¿verdad? Pero no, todo es con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. Necesitamos ser pacientes. Quizás creemos que somos muy viejas, claro que no, ¿verdad? Para que Dios pierda su tiempo en nosotras. Pero la edad no es importante para que Dios haga cosas maravillosas en nosotros. O sea, este es un mensaje, ¿verdad? Para cada mujer que sirve, que no se aflija, ¿verdad? Si tiene ya su mayoría de edad. Para Dios todas somos importantes y todas somos joyas preciosas, ¿verdad? Y todas somos la niña de sus ojos, dice su palabra. Así que nosotros no debemos de sentirnos, ¿verdad?, preocupadas por eso. Para Dios nosotros somos todos importantes, todas importantes. Gloria al Señor. Vamos a leer Salmos 25, 4 y 5 y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces nosotros debemos de esperar en el Señor. Cuando conocemos a Dios, ¿verdad?, nos es más fácil confiar en Él y esperar en Él con paciencia el cumplimiento de sus promesas para nosotros. En la palabra del Señor hay promesas, hermanas, para nosotros, para sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con los que le buscan? Salmos 9:10. Voy a leer Salmos 9:10, así rapidito. Dice la palabra que Él nos escucha, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, y Él no nos va a dejar. Vamos a leer. Salmos 9:10 dice, mire, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y la otra parte es la que me gusta. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces aquí vemos nosotros, ¿va?, qué hace Dios cuando nosotros le buscamos a Él, ¿verdad? Con paciencia, esperar en Dios, esperar en Él, ¿verdad? Dice que Él no los va a desamparar, ¿verdad? Él va a estar pendiente de nosotros. ¿Qué sucederá? Dice, cuando hayamos resistido la prueba. Y Santiago 1:12, ¿verdad? Ahí hay una palabra que dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, estas son las promesas que el Señor nos da, ¿verdad?, como hijas de Dios. Así que yo les animo en el nombre de Jesús a que seamos pacientes, ¿verdad?, que pongamos en práctica este fruto del Espíritu, y que el Señor me la bendiga grande y poderosamente, y nos vemos luego.